Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Miren, este es el callejón que les digo donde uno siempre, este callejón siempre es el camino que uno usa para todo. Imagínense de estos peñascales, ¿verdad? Y les venía contando cuando fui herido en aquel palo de mango por allá, ¿verdad? Todo aquí, esto seguían los combates, aquí seguían los combates. Aquí venía uno esperando. Y les digo, era complicado para los camaradas del ejército en ese tiempo. Miren, voy a contar algo, voy a contarles algo, les digo, ¿qué pasa? Aquí en este lugar, este era el lugar conocido como el taller, ¿verdad? El taller. Aquí estaba el taller y el hospital. Vengo diciéndoles de allá que allá estaba el puesto de mando, ¿verdad? Allá estaba el puesto de mando, allá estaba el puesto de mando. Y hay una historia, les digo, esta historia es nueva. Hay una historia nueva en este lugar, se las voy a contar de este lugar, ¿verdad? Eh, hay dos camaradas hermanos que entran un día, ¿verdad? Entran entran a esta guerra, ¿verdad? Por decirles este lugar, ¿verdad? Este lugar. Voy a contar algo, les digo que va a doler mucho, pero tengo que contárseles, es parte de la historia, ¿verdad? Un día yo no voy a estar y es parte de la historia de lo que vivimos en este cerro de Guazapa, ¿verdad? Ustedes pueden ver todo esto. Ese perol antes le caía agua, ¿verdad? Ese perol tenía agua. Y por, por comentarles, aquí me pasa a mí algo, les voy a contar, me pasa algo terrible una vez, ¿verdad? Como tengo tantos recuerdos, ¿verdad? Una vez hago un tiro con un lanzagranada M79 para el otro lado. Pero aquí me pasa algo feo, que me marcó en la vida. Me marcó en la vida. Y por decirles, ahí donde está esa casa, había ¿verdad? Esta construcción no existía, estas construcciones las ha hecho la gente hoy después de que pasó el conflicto armado, ¿verdad? Entonces, por aquí había un pozo de tirador, se llama eso, donde uno cabía, ¿verdad? Y les digo, estábamos con unos amigos cubriendo esta posición, ¿verdad? Estábamos aquí. En ese momento pasa algo feo, les digo de las cosas, vamos a hablar de las cosas feas de la guerra, ¿va? Hay un amigo, aquí hay un amigo, ¿verdad? Que por decirle era un excelente amigo, ¿verdad? Excelente. Les voy a decir el nombre, ¿verdad? El apodo, el Chocolalo. Estaba aquí. Toda esta parte era el taller, el hospital era allá, ¿verdad? El hospital era allá. Les digo, una historia muy fea, les digo, pero tengo que contárselas. Él, él, por decirles, en este lugar había una zanja de tirador, ¿verdad? Y un pozo de tirador. Entonces me pasa a mí algo. Voy a bajar estas cosas porque están pesaditas, ¿no? ¿Verdad? Tantas limas. Me pasa algo, les digo. Estamos con la última posición, ¿verdad? Tenemos un combate. Había unos compañeros que estaban combatiendo allá más adelante. Es otro combate, no es el mismo del que les estoy hablando, ¿verdad? Por aquí sucede algo de las cosas feas que pasaban en la guerra, ¿verdad? En la guerra pasaban cosas horribles, ¿verdad? Como a veces la mala intención, ¿verdad? A veces de las jefaturas de nosotros en ese tiempo, ¿verdad? La mala intención. Aquí estaba el Chocolalo, ¿verdad? Aquí está el Chocolalo. Deprimido porque le pasa algo. Al Chocolalo le pasa algo, amigos y amigas. El Chocolalo tenía su compañera, ¿verdad? Su compañera de vida, ¿verdad? Su compañera de vida en ese tiempo. Era una muchacha muy simpática, se llamaba Natalia, ¿verdad? Voy a contar esta historia.
¿verdad? Porque se la merecen, ¿verdad? Entonces, Natalia, en aquellos tiempos en la guerra pasaba algo, ¿verdad? Cuando, por decirles, un combatiente tenía una novia, ¿verdad? Tenía una novia que en el tiempo de la guerra trataban mucho de separarnos. Habían varios fulanos que eran pícaros, ¿va? Entonces trataban de separar a las parejas, ¿verdad? Una forma de separar es, hacían como ese tipo de cosas feas, ¿verdad? Se los voy a contar aquí frente a este tatú, ¿verdad? Aquí en el tatú, un tatú que hay. Entonces mandaban a por decir una forma de separar, este era el taller. El Chocolalo era un tipo inteligentísimo para hacer las cosas. Les digo, el Chocolalo era, no tuve nada, uno no tenía, solo le decía, mira, necesito tantos explosivos. Vergón, cabrón, decía, perdón, vergón, cabrón, está. Vive el Chocolalo, ¿verdad? Vive. Entonces, aquí pasó una cosa que a uno lo marca y dice uno, no, esto no puede ser así. Entonces el Chocolalo, viene la negra Natalia, ¿verdad? Era la pareja del Chocolalo. Se enamora en Nicaragua el Chocolalo porque era un explosivista excelente de nosotros, ¿verdad? Y por decirles, él se especializa, sale fuera, ¿verdad? Entonces el Chocolalo le hacía falta un brazo, si no me equivoco, uno estaba amputado de un brazo, ¿verdad? Imagínense la historia que les voy a contar, ¿verdad? Entonces él en un accidente se amputa un brazo, el Chocolalo. Entonces pasa algo, ¿verdad? Entonces aquí pasaba como algo, si había una compañera que era guapa, ¿verdad? A veces hacían como trance, ¿verdad? Algunos, no todos, ¿verdad? Porque habían quienes. Y yo sé quiénes eran los que se prestaban para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo separaban a uno de esa mujer. Esa mujer se había enamorado de ese héroe de guerra, que era el Chocolalo, que llegó a Nicaragua, que se amputó un brazo, probando un tipo de mina, ¿verdad? Entonces, y el Chocolalo porque usaba unos lentes grandes. Creo que el Chocolalo vive, ¿verdad? Si él ve este material, le va a traer, ¿verdad? Claro, a otros les voy a caer súper mal. Entonces, hacían como ese tipo de picardía, ¿verdad? De maldades, por decirles así, ¿verdad? Pero aquí estamos en la realidad de las cosas, ¿verdad? Como eran. Entonces, pasa algo, les digo, bye, por hacer una pausa. A este lugar vine yo y tomé agua, ¿verdad? De aquí no me pude levantar más, Después de que tomé agua de mi herida en la pierna izquierda, no me pude levantar más. Y de aquí no me pude levantar más, de aquí me tuvieron que cargar. O sea, no es cierto eso de que yo me voy a sacar una bala con nada, eso no existe, esa es la peor paja que puede haber. Uno con una bala de M16 que traía yo en el pie, ¿no? Mentira, ¿verdad? Entonces aquí estuve tomando agua por mostrarles, miren, todo este lugar aquí estaba el hospital, el taller, ¿verdad? Luego, ahorita vamos con lo que les decía el Chocolalo. Entonces Chocolalo, y bueno, un saludo a esa familia, si vive, ¿verdad? El Chocolalo se enamora con esta compañera que se llama Natalia, fuera del país, ¿verdad? Cuando el Chocolalo va a un curso fuera del país, ¿verdad? Un curso de explosivista, porque el Chocolalo era un excelente explosivista, ¿verdad? Miren, ahí pueden ver cómo nace agua de estos lugares, ¿verdad? Y estos son viejísimos, les digo, desde la guerra. Entonces, él se va, se enamora esta compañera de él fuera del país, ¿verdad? Una compañera muy inteligente, estudiante, la negra, la Natalia, sí, ¿verdad? Una compañera muy. Entonces, claro, ¿verdad? Era una mujer hermosa, ¿verdad? Tamaña, ¿verdad? Era una mujer hermosa. Entonces se enamora de ese héroe que es el Chocolalo, ¿verdad? De hecho lo conocen, saben, ¿verdad? Y, por decirles, en esta parte estaba el hospital, miren. Ese era un viejo palo de amate, de villa,
¿verdad? Ese palo de amate. Esta era parte donde estaba el hospital, el taller estaba ahí. Entonces, por hacerles esta historia, dura, porque dura, les digo, dura, ¿verdad? Y como esto es historia, entonces lo que hacían un par de comandantes, ¿verdad? Se ponían de acuerdo y lo que hacían era como separar, ¿verdad? Por ahí andan esos dos todavía, ¿verdad? Dos, te estoy hablando de dos. Entonces, ¿qué hacen en este momento? El Chocolalo está aquí, ¿verdad? Entonces mandan a la compañera, la mandan al volcán de San Salvador. Cosas de las que a uno le daban rabia, cólera. Y dice, no hombre, ¿cómo van a mandar a esa compañera al volcán de San Salvador? Cuando ese lugar era ardiente, caliente, WhatsApp era, pero el volcán era peor. Entonces una compañera sin la suficiente experiencia, porque para ir a ese volcán tenía que ir gente que había sido hasta incluso de las mejores unidades de aquí del Cerro de Guazapa, de las columnas de las fuerzas especiales, ¿verdad? Tenía que ir ahí para sobrevivir de lo duro que eran los combates en esos lugares. Pero, entonces hacen esa trampa, ¿verdad? Hoy les cuento historia, hacen esa trampa, se paran, entonces mandan a la negra Natalia, a ese lugar, así se le llamaba la negra, entonces viene y lógicamente, ¿verdad? En un combate con un grupo de comandos del SEA, que en ese tiempo era lo mejor, ¿verdad? El SEA, el GOE. En un combate de esos muere ella, ¿verdad? Muere. Una muchacha hermosa, tamaña muchachona, morena. Tuve la oportunidad de conocer a los padres. Conocí a la madre un tiempo, ¿verdad? Hay una hermana que vive, ¿verdad? Y les digo, a ella la mandan al volcán, pero eso fue para separar, ¿verdad? Separarla del Chocolalo, ¿verdad? ¿Qué pasaba en ese tipo de cosas, amigos y amigas? Es que allá venía un comandante y empezaba a quererla conquistar y separar las relaciones. Eso pasaba en esta guerra. Así eran, ¿verdad? Entonces, pasa eso. Entonces, para llegar a aterrizar, pasa eso. Muere Natalia en un combate con ese grupo especial del SEA, que le llamaban de la PH, muere. Y luego, cae la noticia aquí que había muerto Natalia en ese combate. Muere ella. Y claro, por supuesto el Chocolalo, que era su pareja, pues en ese momento, claro, el Chocolalo se deprime, ¿verdad? Se deprime y les digo, era un grandísimo explosivista. Saludos, viejo Tarsi. Era un grandísimo explosivista que causa un problema en esto, porque el Chocolalo se deprime, pues lógicamente el hombre estaba deprimido, primero por lo que le habían hecho. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Miren, nosotros teníamos un combate en la otra parte donde venimos. Teníamos un combate. Entonces, yo estoy aquí, el Chocolalo está por esa casa, allí había una zanja, metido en un pozo de tirador. Digo, es una escena que yo la viví, la estoy contando porque yo la viví. El Chocolalo andaba una pistola, ¿verdad? Y él ahí estaba con su pistola, su cajetilla de cigarro, fumaba, fumaba como loco en ese tiempo, ¿verdad? Claro, la depresión de lo que al Chocolalo le había pasado, había muerto su compañera de vida, pues, que era la negra Natalia. Entonces, lo que les digo que uno no entendía cómo podían hacer eso, ¿verdad? Pero solo por la cabronada esa de separar las parejas, ¿verdad? Separar. Y por ahí andan, les digo, esos dos tipos que hacían ese tipo de cosas, por ahí andan. Entonces era como arreglado. Entonces, si estaban tronando los balazos ahí, entonces vienen, ya todo el mundo había intentado convencer al Chocolalo, convencerlo que se saliera, porque el Chocolalo lo que trataba era de morirse ahí, pues reventarse en eso, quedarse ahí, deprimido. Entonces, a todo eso el combate venía recio para acá, ¿verdad? Y si no me equivoco era con el Belloso también, recio, ¿verdad? Tronaban los AK-47 por todo eso, ¿verdad? Y no hombre, y les digo, vengo yo y me voy, hablo con el Chocolalo.
Le digo, miren, lo que a mí me tocó, le dije, no, hombre, te entiendo, le digo, a mí me hacen una cabronada de esas y estoy que exploto, pues, de molesto. Y le dije, pero, mira, no te puedo dejar aquí, le digo yo, no te puedo dejar aquí. No, hombre, aquí déjame. Así me, así me puede decir, aquí déjame, son popito cerote. Me dijo, no, no, hombre, no jodas, le digo, no jodas. Yo te voy a sacar de aquí y me les digo, viví esa historia aquí, miren, les digo, yo no vengo aquí por, les digo, no soy tan inteligente para inventarme tanto una cosa, ¿verdad? Y le dije, no, yo no te dejo aquí, te tenés que salir de ese volado y vámonos, te vas porque te vas. Entonces lo logro convencer y me dijo, ya me convenciste, cabrón, me dijo. Entonces, lo logro sacar de aquí. Y me dice otro compañero, ¿cómo hiciste para convencer a ese cabrón? No, yo lo convencí, le dije, ya le dije. Entonces se viene conmigo y lo vamos, les digo, más no, además yo te voy a acompañar, les digo, mira, denme chance, combatan ustedes, yo voy a llevar a este cabrón, les digo, para allá. Pero les digo, qué duro. Y yo me ponía, pues, primero para lograr de convencerlo, me puse en la situación de él. Si es una verdadera pendejada la que te hicieron, le digo así, se lo dije. Entonces, me lleva a Chocolalo. Nosotros, como FAL, perdimos un gran explosivista en ese tiempo. El Chocolalo, después de esa pendejada que le hicieron, perdón, amigos, él decidió que en la FAL no seguía, ¿verdad? Y les digo, el Chocolalo le hacía falta un brazo, ¿verdad? Si no me equivoco, era el brazo izquierdo, ¿verdad? Le hacía falta un brazo, pero era un tipo tan inteligente. Él inventó en la FAL una mina que se llamaba saltarina, ¿verdad? Una mina que uno se pasaba llevando el hilo y esa mina reventaba en el aire, ¿verdad? Inventó ese tipo de cosas. Entonces, por decirles, como FAL, en ese momento perdimos a un gran camarada. Los tipos estos sabían lo que habían hecho y ellos no dijeron nada. Sabían la trampa que habían puesto para joderlo. Entonces, yo lo logré convencer y lo saqué de ahí. Le dije, vámonos. No, hombre, le dijo, ¿cómo vas a querer mirar? Le digo yo que soy un... Y quiera si o no teníamos una cierta cosa de confianza, pues. Pero pasaban ese tipo de maldades. Les digo, créanme que me ha costado, para poderles contar, amigos, esto, me ha costado mucho, lo he pasado repensando, lo cuento, no lo cuento, pero era de las malas intenciones que pasaban, ¿verdad? Es de las malas intenciones que nos pasaban en esta guerra. Entonces, se logra convencer y luego dice el Chocolalo, miren, yo no sigo más con ustedes en la FAL, no sigo más con ustedes en la FAL, no me voy a ir al enemigo, pero denme chance. Y el Chocolalo toma la decisión en ese momento, ¿verdad? Toma la decisión de irse a la RN, a la Resistencia Nacional, ¿verdad? Y luego lo veíamos allá, pues yo siempre tuve una gran amistad con él, ¿verdad? Siempre fuimos muy amigos, siempre compartimos un cigarrito, pues, ¿verdad? Juntos con él, pero él se fue a la Resistencia. Y les digo, perdimos un explosivista excelente, perdimos una compañera que no debería de haber ido a ese volcán de San Salvador, ¿verdad? Porque eso era terrible. Uno les decía, no hombre, no puede ser eso, pero ya estaba tendida la trampa, ¿verdad? De lo que trataban, ¿verdad? Y les digo, a uno eso le molestaba. Y les digo, hoy les cuento yo de estas historias, de lo que pasó, de lo duro que fue, ¿verdad? O sea, cómo eran a veces. Yo les digo, solo conozco de dos, ¿verdad? Que eran pícaros, como les digo, ¿verdad? En ese sentido, de hacerle esa maldad a la gente. Entonces, ¿qué? Desde este lugar les digo, miren, ahí donde está esta casa, ahí donde está. Ahí estaba el pozo el pozo de tirador donde estaba el Chocolalo, recostado con una pistola, una pistola que andaba, sí, una Makarov, andaba. Entonces, fumándose un cigarro, ¿verdad? Y platicando. A todo eso los combates al enfrente, en el filo ese de enfrente, ¿qué? A 150 metros. Y yo tratando de convencerlo, vámonos, ¿verdad? Entonces, ahí no sé, güey, ¿qué logré? Güey? Yo era un cipote. Quizás haber dicho el Chocolalo. Saludos al Chocolalo si vive, pues, ¿verdad? De lo último que supe del Chocolalo que se fue a Alemania, ¿verdad? Pero, contarles, les digo, usaba unos lentes como de
como de, como dicen vulgarmente, como decía una de esa guerra, como de culos de botella, ¿verdad? Pero era un tipo tan inteligente, que no inventaba, que no inventaba. Y por decirles, miren, en esos lugares, ¿verdad? Ahí tuve, ¿verdad? Vamos a seguir una próxima, amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Bendiciones, cuídense, no se les olvide regalarme like, suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa y van a encontrar historias como esta, ¿verdad? Bendiciones para todas y todos.